Buenos días de nueva cuenta, doctor. Ya está aquí Hola, los... buenos días. ¿Se escucha bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien, doctor. Ok, nada más voy a darles algunas indicaciones para poder hacer esto un poquito más dinámico. Eh, Insisto con lo de la puntualidad. Voy a tratar siempre de no meterme 5 minutos después voy a tratar de ser muy puntual también para que ustedes tiendan a ser puntuales. Esa es la idea. La otra es que voy a terminar estrictamente, no sé, 10 minutos antes la clase, ya lo había comentado, pero creo que el día de ayer no fue así. No voy a llegar al límite porque sé que ustedes, bueno, pues tienen más actividades, tienen que ir a atender más clases y si se tienen que mover de una aula a otra, bueno, pues también lleva tiempo, ¿no? Entonces, eh, voy a tratar de iniciar a la hora y terminar 10 minutos antes para que no sé, al cuarto, ya más o menos esté yo cerrando la sesión. Si tienen preguntas, bueno, pues ya puede ser la próxima clase, ¿no? En el caso de ustedes, todo lo que he programado para llevar a cabo en la sesión, lo hemos estado cumpliendo y eso, bueno, pues también es parte de lo que quiero, que no vayamos atrasándonos, que no queden cosas pendientes y que no las retomemos en la clase siguiente. Esa es la idea. Eh, si no terminamos, bueno, pues se llevan la, la tarea que estemos platicando en esta sesión y la pueden repasar con toda confianza. Otra cosa que les quería comentar, que pueden surgir muchos inconvenientes con esta modalidad. Me imagino que es la única materia que llevan en estas condiciones y que bueno, que también nos tenemos que ajustar, ¿no? Dado que no es presencial, como les comentaba al inicio, y bueno, pues parte de la comunicación es lo mismo, llegar y comentar de manera directa, aclarar muchas cosas de manera directa y bueno, pues eso también complica, ¿no? Complica, entonces, por favor, vamos adaptándonos, vamos creando los canales de comunicación correctos. Hasta ahorita, hablando de la comunicación, lo he hecho a través del jefe de grupo. Quiero pensar que tienen un grupo de WhatsApp. Y yo en lo personal, bueno, voy a usar ese canal con el jefe de grupo para no dirigirme a todos o a cada uno de ustedes. La otra es que vamos a usar el correo electrónico. Tengo sus correos electrónicos. Si se dieron cuenta y si ya revisaron, el día de ayer en la noche les mandé un correo. Ahí aprovechando, lo vamos a usar el día de hoy para que en lo que estoy platicando, pues lo vayan abriendo. Entonces, lo que sí les voy a pedir es que no es el caso de ustedes. Por eso les decía que vamos muy, muy puntuales conforme a lo que yo tengo planeado, pero sí es importante que por respeto a los demás compañeros, en el caso de que si yo les envío alguna información con anticipación, es para que, bueno, pues ustedes puedan checar también sus correos o puedan checar sus WhatsApps. A lo que voy es que atiendan al llamado que les estoy haciendo, con la finalidad no de atrasarnos, sino con la finalidad de que podamos invertir más tiempo en otras cuestiones, en atender algunas preguntas de ustedes y que las cosas queden más claras. Básicamente esa es la idea, ¿no? Yo en realidad estoy aquí y acepté este reto en estas condiciones. eh, pues estoy aquí básicamente para enseñarles, ¿sí? Y yo les puedo repetir 3 o 4 veces las veces que ustedes me digan, pero también quiero la respuesta de ustedes. La respuesta de ustedes es que si damos una indicación de que bajen esta información con anticipación, bueno, lo hagan, en el sentido que ya les decía, ¿no? La otra es que usemos el micrófono, porque me di cuenta, en el caso de un grupo el día de ayer, me decían, sí, yo también a veces les hago preguntas y no quiero que sea como en el kinder, ¿verdad? Porque no estamos en el kinder, que todos me contesten. Buenos días, ¿entendieron?
Sí, no se trata, no se trata de eso, sino que también, digo, por la misma forma en que estamos trabajando en esta modalidad, no se puede escuchar a todos. Entonces, vamos a usar el micrófono, por ahí se lo asignaron al compañero, pero si quieren hablar, creo que ese es el camino, ¿no? Que usen el micrófono, compártanselo, traten de apoyarse en ese sentido, ¿no? Traten de apoyarse en ese sentido y de que, bueno, pues yo esté hablando acá y a lo mejor no están viendo que estoy compartiendo. A lo mejor usar el micrófono es una buena herramienta, sobre todo porque los escucho, ¿no? Si hablamos todos, no, imagínense, pues no los voy a entender. Básicamente esos son los puntos que quiero que, que, que abordemos y que los vayamos atendiendo. Con toda confianza me dicen o me pueden mandar un mensaje, esta parte no es así, o yo acepto sugerencias, estoy abierto a todos los comentarios posibles. Les insisto, estoy aquí y soy el vínculo, el medio para que puedan aprender un poquito o puedan cumplir con su objetivo final, que es acreditar la materia sin mayor problema y bueno, pues yo también pueda cumplir con lo que yo me estoy trazando, ¿no? Con ustedes, ¿sale? Entonces, vayan abriendo en lo que yo también abro mi sesión de R, vayan abriendo sus correos, quiero pensar que ya bajaron el archivo y si no, bájenlo en este momento. Tienen dos opciones, o lo ponen en la carpeta que estuvimos trabajando ayer o vamos creando un proyecto nuevo. ¿Qué les estoy mandando? Les estoy mandando o les mandé el script del proyecto de Katadin que yo les quiero mostrar, que yo les quiero platicar el día de hoy, ya después de la parte que tuvimos del bajar o de descargar el programa y de ver algunas partes. Voy a hacerles un resumen y después nos vamos directamente ahí. Entonces, en lo que yo les comparto mi presentación o la pantalla de R, ustedes vayan descargando el archivo y vayan poniéndolo o bien vamos creando un nuevo proyecto o bien vamos poniéndolo en la misma carpeta que ustedes crearon el día de ayer cuando les dije creen una base de datos de dos variables 10 animales y con eso yo creo que no vamos a usar esa información, vamos a usar la información que yo les estoy pasando, ¿sale? Voy a compartir mi programa y voy a ir comentándoles y cuando ustedes me digan, ya estamos todos ahí, ya tenemos la base de datos, ya tenemos el script que les mandé, bueno, pues ya nos arrancamos básicamente con la clase, ¿no? Voy a compartir. Ya están viendo, ¿verdad? El programa de AR, ¿cierto? Ah, sí. Ok. Eh, nada más les voy a tratar de resumir eh, algo del programa en lo que a lo mejor pueda haber alguien que no ha terminado y lo hacemos con todo, esperamos le damos un poquito más de pauta. El programa, les decía, es muy dinámico, es muy útil, está en línea, pues realmente no tiene un costo. El problema es justamente que está en línea y todo lo que nosotros queramos investigar del programa, pues vamos a tener que aprender, eh, quizás hasta navegar en el Google, ¿no? Eh, todos lo hacemos, buscamos cosas muy específicas, pero lo que nosotros siempre tenemos que buscar es mayor precisión en todo lo que hacemos, ¿cierto? Y en este programa lo que yo aprendí es que básicamente necesitamos más precisión en cómo le pregunto yo al Google Master en qué quiero que me ayude, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver, pero básicamente ese es el mensaje de que todo está en línea y que tenemos que ser muy precisos, ¿sí? Muy precisos para que me dé respuestas precisas. Si yo le pregunto algo muy vago, de por sí o muy preciso, me da un mundo de respuestas, ¿sí? Y es ahí donde yo les decía que esto nos puede llevar el encontrar un comando, el encontrar un error, el resolver el problema, puede ser desde horas, puede ser días, pueden ser semanas, depende lo que yo esté buscando. Pero básicamente
vamos a ir aprendiendo poco a poco conforme nos vayamos familiarizando más con el programa, aprendiendo más herramientas de cómo ser más preciso o cómo le pregunto a la máquina, ¿sale? Entonces, el programa tiene cuatro pantallas, ¿sí? La primera pantalla es la consola, que es la que vemos en la parte izquierda, en la parte baja, que es la primera parte que nosotros descargamos el día de ayer y es el lenguaje básicamente que entiende el RStudio o el RStudio, que son las otras tres pantallas. Esta pantalla pues tiene dos partes, ¿verdad? Aquí en donde dice File y Edit y lo de las herramientas, donde básicamente pues es a lo que le damos mayor uso, ¿no? En el File ya dijimos, podemos establecer cuántas RScripts nosotros queramos, que no es más que el nuevo archivo con el cual vayamos a trabajar. Y bueno, pues también abrir un nuevo proyecto y abrir, guardar, básicamente cerrar el programa, salirnos desde aquí, abandonar el programa, donde también, bueno, lo podemos hacer acá, ¿no? La otra es la parte del edit, que bueno, pues yo les decía que es un programa que no es muy diferente a todos los demás. Normalmente el Windows trabaja con estos comandos, ¿no? El cortar, el pegar, el copiar, el seleccionar todo, el salvar la información, el adelantar, ir a final de la línea. Todo esto lo vamos a encontrar aquí. En las herramientas, pues básicamente podemos cambiar el color, podemos cambiar el tamaño de las letras, que básicamente eso es lo que hicimos ayer. En el environment decíamos que va el recuento de los archivos que se van generando, que nosotros vamos trabajando en esta parte del script, en la ejecución del proyecto, ¿sí? Y es ahí donde nosotros podemos salvar, ¿verdad? Podemos ir guardando la información y si no la máquina lo va haciendo de manera automática. Y cuando nosotros iniciemos cualquier sesión, normalmente si ustedes ya lo hicieron ahorita, si le dieron a ejecutar el programa, apareció el mismo proyecto con el que cerraron el día de ayer, ¿sí? La otra es que se van a la carpeta del escritorio y le dan a abrir al proyecto que quieran trabajar y eso es justamente lo que van a encontrar en la pantalla. La otra pantalla que tiene que ver con los archivos, ¿verdad? Que si nosotros le damos en File, bueno, pues vamos a visualizar todos los archivos con los cuales estemos trabajando. Vemos el nombre del proyecto, vemos el RScript, que ustedes en este momento es justamente lo que ya deben tener. Abrieron su carpeta, decía yo que se llama X y que está el nombre del proyecto, y si no, bueno, vamos creando un proyecto nuevo en una nueva carpeta. Y en este momento, bueno, ¿qué debemos tener ahí? Debemos tener el archivo que yo les mandé el día de ayer que se llama ejemplo Catadin y la base de datos y la base de datos que les había compartido la semana pasada. Es básicamente lo que les decía ayer y eso es lo que hay que tener en ese proyecto de ayer o en el nuevo proyecto que ustedes puedan crear. Sería interesante que crearan otro nuevo proyecto, que ahí pusieran la base de datos y el ejemplo del script y bueno, sería parte de lo que ya estamos aprendiendo en este curso, ¿no? Eh, la otra es que podemos visualizar, algo pasó aquí en mi máquina. Podemos visualizar gráficas, ¿sí? Podemos descargar paquetes, que es uno de los pasos primeros pasos que vamos a hacer. Y básicamente, si queremos aprender más, podemos pedir ayuda como tal al programa y aquí podemos mandar nuestras preguntas, ¿no? Básicamente, eso es el resumen. Aparentemente puede resultar o de primera entrada muy complicado. Sin embargo, después ustedes van a ver que es muy, muy amigable y es muy fácil de usar y que el objetivo final es, les decía ayer, más herramientas para su conocimiento y la otra es que en mejoramiento genético finalmente buscamos programas que nos puedan ayudar en cómo descifrar errores, en cómo preparar básicamente nuestra base de datos para el análisis de nuestro experimento, para el análisis de una evaluación genética o simplemente
para tener un panorama más amplio de lo que son los estadísticos descriptivos. Yo así lo veo. Les decía yo ayer que estos programas van enlazados normalmente con los programas de evaluación genética y bueno, pues esa es una de las ventajas. Tómenlo como cultura general o como conocimiento general y que si ustedes van a continuar en un programa de posgrado, bueno, pues entonces yo creo que necesariamente van a tener que aprender más de este programa, ¿sale? Entonces, todos estamos ahí, hasta ahí es el resumen ya, descargamos el programa, sabemos que trabaja con 4 pantallas, está la consola, las 3 pantallas del RStudio y básicamente, bueno, ya aprendimos a cómo crear un nuevo proyecto, en cómo crear un nuevo archivo para trabajar. Y y básicamente lo que yo les voy a hacer es no que ustedes creen un nuevo proyecto. Yo para cualquier ejercicio los voy a ayudar como ahorita. Saben que aquí está el proyecto, ustedes son libres de modificarlo, ustedes son libres de meterle más información o de profundizar a lo máximo profundizar en más cuestiones que ustedes quieren hacer. El ejemplo del día de hoy es básicamente analizar una sola variable, pero quiero que vean cómo visualizar la base de datos, ver la estructura de una base de datos y cambiar algunas cosas y terminar básicamente con un panorama más amplio de lo que son los estadísticos descriptivos, viendo algunas gráficas de histogramas de distribución normal que en estadística, bueno, son básicas y que es importante que en una base de datos nosotros sepamos. ¿Cuál es la experiencia en ese sentido? Nosotros normalmente, sobre todo en genética, llegamos y aquí está la fórmula, estimen el parámetro de heredabilidad o estimen el parámetro de consanguinidad. Pero todo eso es muy mecánico, todo eso es muy mecánico en el sentido de que las fórmulas no cambian. A ver, quiero ver el progreso genético de esta característica en esta población. Pues la fórmula, la ecuación para los productores ya existe. En realidad lo que necesitamos, ¿qué es? Necesitamos solamente la información para estimar el progreso genético en este sentido. A lo que yo voy es que creo que el papel de nosotros es entender qué está pasando con la base de datos. Ustedes a lo mejor están iniciando la carrera de veterinaria, pero más adelante cuando ustedes lleven los sistemas de producción bovinos leche, bovinos carne, ovinos, caprinos, aves o todos los sistemas de producción, ustedes van a entender o van a aprender cuál es la velocidad de crecimiento, por ejemplo, en un borrego, cuál es la velocidad de crecimiento en un bovino, cuánto puede llegar a crecer un animal o cuánto puede llegar a pesar un animal. Y entonces, cuando ustedes van a una base de datos, obviamente toda esa información es esencial para que ustedes digan, ah, no, un borrego no puede pesar 500 kilos, ¿sí? Un bovino puede pesar al nacer 1 tonelada. Claro que no. ¿Qué nos está indicando? ¿Qué nos está indicando esa base de datos o esa variable? Que efectivamente hay errores. Y si nosotros hacemos o preparamos esa información para una evaluación genética y no cambiamos esa información, ¿qué quiere decir? Que nos puede arrojar así como que datos no muy confiables. Y lo que nosotros buscamos es precisión, confiabilidad. Imagínese que yo invierta mucho dinero o el productor invierta mucho dinero en comprar un semental donde dice que le va a heredar o va a incrementar 10 litros de leche. 10 litros de leche por animal, por ordeña, por decir, ¿sí? O por lactancia. ¿Qué pasa si ese valor genético fue calculado de la manera más errónea? ¿Sí? No se usó el modelo ideal, no se usó la información precisa, pues obviamente que no va a tener un progreso genético, el impacto va a ser negativo. Entonces, es importante que nosotros entendamos, o sea, ¿para qué? No es tanto aprender a manejar el programa, porque si usted se va en Excel, ustedes me pueden decir, pero yo soy buenísimo en Excel. Ok, si para ustedes es mejor trabajar en Excel y se siente más confiable, adelante. Simplemente son más herramientas que yo creo que más adelante se van a tener que usar necesariamente, ¿sí?
Y al final de cuentas, lo que no quiero que pase es que cuando ustedes presenten ya en la parte profesional o en la parte de sus mismas tareas, en otras materias, ustedes lo primero que tienen que hacer es conocer su base de datos, ¿sí? Para cuando les digan cuál es la media de su camada de lechones a los 100 días de edad. No, ¿sabe qué? Pues es que pesaban más de 200 kilos y yo no estimé la media y no sé cuál es el tamaño de la camada. Entonces, parte de eso, o simplemente puede haber más preguntas. ¿De dónde nació? ¿De dónde salió esta información? Claro que por eso nosotros debemos entender primero nuestra base de datos para saber qué vamos a hacer. Y de ahí depende la confiabilidad o la calidad de la información que podamos estar analizando, ¿sí? Si la calidad de la información no fue bien tomada y tenemos muchos errores, insisto, es como cuando decimos, si nosotros a la máquina le metemos basura, ¿qué nos va a dar basura? Entonces, tómenlo desde ese punto de vista. Además, si ustedes entienden bien la base de datos, cuando les pregunten en su examen profesional o les pregunten en su trabajo, a ver, y quiero que me desgloses y que me digas cuál es la media, cuál es la mediana, cuál es la moda, cuál es la desviación estándar, cuál es el coeficiente de variación, cuál es el error estándar de esa variable o de las variables. Si ustedes no saben esa parte, pues van a quedar muy mal, ¿no? Así como decían los compañeros que estaban analizando 3 o 4 millones de información, oye, ¿me puedes dar la media o esa raza, dónde la puedo localizar o dime más de esa raza? Y decían, no, es que yo no sé de la raza. Lo único que yo hice fue tomar la base de datos y me puse a analizarla. Por eso es importantísimo que nosotros sepamos y que conozcamos y que además de eso documentemos esa parte, ¿no? Documentemos esa parte con información que está disponible y que podamos profundizar un poquito más. ¿Sale? Creo que ya me eché mucho rollo, se me van a dormir. Entramos directamente quiero pensar que ya tienen el programa ahí abierto, están al mismo nivel que yo. Nos vamos a empezar a ejecutar este R-Script que les mandé. Es una base de datos de 26.000 observaciones, eh, 34 variables. No se espanten, no se espanten. Es los mismos comandos que pueden usar para dos o tres variables. Es exactamente lo mismo que vamos a usar para una base de datos de millones de observaciones. Lo primero que tenemos que hacer es, les decía yo ayer, el programa trabaja normalmente con un lenguaje muy sencillo, que es de programación y que nosotros pues, tenemos que aprender a programar de la manera más simple, ¿no? Simplemente entendiendo cuál es la estructura del vector, ¿sí? O qué es lo que yo estoy buscando. Normalmente el programa yo les sugiero que vayan poniéndole algo ahí. Yo les mandé, no les puse mucha información para que ustedes vayan poniéndole, vayan modificándole y vayan siguiendo y se vayan familiarizando y vayan viendo las diferencias, ¿sí? No nada más me sigan, sino también vayan ejecutándolo. Normalmente se usa el hashtag ¿cómo se llama? Para poner anotaciones. En este caso yo le pongo hashtag y le puedo poner una línea completa, no pasa nada, y le pongo, en este caso, proyecto Lean o Catadin, y lo puedo llenar como yo quiera, ¿verdad? Eh, para tener más información de él. Le pongo la fecha, fue elaborado el 10 de febrero del 2026 y le pongo mi nombre, que se llama Lino de la Cruz Colín. Sí, eso es así como para decir, este yo lo hice o mi proyecto lo empecé el 10 de febrero y lo terminé el 28 de febrero. No, no, no sé. Ustedes le pueden poner todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Con la finalidad de saber y ya si somos más estrictos en el sentido de decir, yo hice este proyecto, ¿ah? Y se lo estoy compartiendo a los alumnos o simplemente quiero copiar los comandos, que esa es otra la parte, eso no lo podemos evitar, ¿sí? Si ustedes quieren copiar cualquier proyecto que hizo el compañero, mi compañero, bueno, pues simplemente me pasa el R-Script
y lo que hace es modificar los comandos, ¿no? Los tamaños de letra, lo que sea, las bases de datos que son diferentes, pero en esencia no tenemos que preocuparnos en ese sentido, ¿no? Ok, uno de los primeros puntos que tenemos que hacer es que es un programa que trabaja con otros subprogramas, ¿sí? No todos los comandos se llegan a ejecutar. Necesariamente necesitamos otros programas. Por ejemplo, quiero una gráfica de barras, por ejemplo, para mi base de datos que hicimos el día de ayer. Si nosotros no tenemos el programa instalado, seguramente no me lo va a ejecutar. Y ese es uno de los primeros puntos que lo que nosotros empezamos aquí a visualizar, ver la estructura de la base de datos, necesitamos necesariamente instalar mínimo estos dos programas, ¿sí? Que este Tidyverse o el Psychic son básicamente contienen otros subprogramas que ya vienen integrados y que te dan la opción de hacer gráficas, de seleccionar columnas, de filtrar la información, lo mismo que hace el Excel, pero necesariamente hay que instalarlos. ¿Cómo hay que instalarlos? Bueno, pues ya están ahí con ustedes, ¿verdad? Lo único que tienen que hacer es eh, instalarlos en esta parte de de la pantalla número 4 y nos vamos a Packages, ¿sí? Y después nos vamos a Install. Y cada programa, dependiendo su capacidad, obviamente depende el tiempo con el que se puede ejecutar. Parece ser que cuando menos Tidyverse, que tiene como 10 subprogramas más y el Psyche son menos subprogramas, se lleva algo de tiempo. Sin embargo, vamos a ser pacientes y bueno, pues vamos a proceder a eso. Ustedes le van a tener, le ponen Tidyverse y le dan instalar, ¿sí? Y en la parte de abajo donde dice la consola les va a aparecer cómo va corriendo la instalación, ¿sí? Eh, Normalmente este programa no trabaja con versiones muy atrasadas del Windows, que ese es uno de los primeros problemas. Quiero pensar que ustedes son más modernos que yo, ¿verdad? Mi máquina con programas piratas y con 20 años de antigüedad o más, pues obviamente me enfrento a este tipo de problemas, ¿no? Por la actualización de de los programas, pero normalmente ahí te va a decir, si son versiones, no sé, después del Windows 10, creo que te permite hacer todo lo que le pidamos, ¿sale? Entonces ya le están descargando, se están instalando, van por separado, ¿eh? Primero eh, le dan instalar el Tidyverse y después cuando terminen el Library Psychic. Normalmente se va a llevar, no sé, 3 4 minutos, 5 minutos. Va a haber algunos que no los puedan instalar. Si hay alguien, si es el caso, en esta parte la consola le va a ir diciendo, si ustedes se dan cuenta está en español en el caso de nosotros, ¿no? Te va a ir diciendo, no, pues la versión no es compatible o el programa o simplemente te va a ir anotando. Tú creo que no se tiene que hacer nada, simplemente hay que darle instalar. Cuando termine uno, eh, teclean, hacen lo mismo, se van al packages y le dan install y y le ponen, le teclean Psychic, ¿sí? Y le dan instalar. Hay otros programas que aquí, como ustedes lo están viendo, hay otros programas que ahí están, ¿no? Como el Aspax, el Vaspor, el BID, y aquí lo único que tienen que hacer, si fuese posible, pues se instala, ¿no? Pero en este caso no lo necesitamos, únicamente es por si se pudiese hacer más de forma más directa. ¿Sale? Entonces, eso es lo primero que hay que hacer para que todos los comandos que nosotros queramos ejecutar puedan, puedan ejecutarse sin problema. Hay muchos subprogramas, por ejemplo, para un programa de correlación entre dos variables, hay que descargar, se llama Popcorn, algo así. Y si los quieren instalar de manera muy individual, pues es exactamente lo que le estoy diciendo. Van y quiero instalar el ggplot, ¿sí? Y aquí está, le doy ggplot 2 y lo instalo. ¿Por qué? Porque simplemente quiero hacer una gráfica, ¿sale?
Entonces, básicamente así es como trabaja. ¿Sí? Para lo que queremos nosotros es justamente el Tidyverse y el Psyche. ¿Sale? ¿Cómo van? ¿Se perdieron? ¿Ya lo instalaron? Normalmente yo les voy a decir cuando lleven sus máquinas, y creo que ya no les dije y también se me pasó, pero no siempre las vamos a usar, no siempre las vamos a usar. Eh, Profe, sí, el segundo me sale que no está disponible para mi versión de R. ok. Vuelve a repetir vuelve a repetir el proceso. Y si te dice lo mismo, no te preocupes. O sea, no se preocupen. Ya después lo pueden checar si tienen que actualizar su versión o simplemente se busca otra forma de cómo instalarlos, ¿sí? Normalmente lo que se hace es se van al Google y le ponen ahí instalar programas, por ejemplo, o le ponen instalar Psyche y les van a dar un mundo de ideas, de opciones donde ustedes pueden hacerlo, ¿sale? Parece ser que ese Psyche no lo necesitamos, cuando menos para lo que creo que vayamos a cubrir el día de hoy, ¿sí? Pero a ver, vuélvalo a intentar, vuélvalo a intentar. eh, y si no, pues ya pues le sugiero se acerque con alguno de los compañeros y vayan siguiendo. Finalmente el script está ahí, el proyecto está ahí y ustedes pueden trabajarlo en el momento que ustedes quieran, ¿sale? De eso no cambia nada. Parece ser que con el Tidyverse, para lo que vamos a hacer el día de hoy, es más que suficiente, ¿sale? ¿Todos ya terminaron? A ver, hagan un balance ahí de si hay que esperar un poquito más o normalmente tarda ahí en ejecutar. ¿Cómo se dan cuenta que ya ejecutó? Cuando ustedes pues deje de correr ahí el programa, deje correr la ejecución. ¿Y cómo vamos a correr cualquier comando que ya lo había comentado el día de ayer? Es con run, ¿sí? Entonces nosotros le damos run en tidyverse y, y como ya está instalado, la máquina lo instala de manera rapidísima, ¿sí? Si se dan cuenta lo que yo les decía, aquí tenemos el dplyr, el forecast, el ggplot, que ya no se tienen que instalar de manera individual, ¿sí? O sea, el tidyverse contiene todos estos paquetes y aquí dice la versión número 2 y aquí tiene otras opciones, tiene otros paquetes, por ejemplo, para filtrar información, pero yo creo que con eso es suficiente. Se me hace que el Psychic no lo necesitamos. Pero bueno, instálenlos de todas maneras. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta que ya está instalado? Pues le damos tidyverse y le damos run y lo primero que nos va a aparecer aquí en la parte de abajo es de color azul, que ya está instalado, ¿verdad? O sea, no nos está marcando ningún error, ¿sí? Todos vamos ahí, le damos al Psychic, también en mi caso, y ahí está, ¿sí? Ya está descargado, no me marca ningún error. Eso quiere decir que puedo continuar, ¿sale? ¿Tiene problemas hasta ahí? Lo importante es que entiendan cómo se hace el proceso, ¿sí? Que me tengo que ir a Packages, me voy a Install y pongo el paquete, si alguien lo sabe o el que vayan a usar, bueno, pues simplemente, por ejemplo, para una regresión lineal, a lo mejor se requiere algún otro paquete, bueno, pues se especifica, ¿no? Se instala y se corre, se ejecuta como en este caso y listo, está listo para trabajar, ¿sí? Vamos hasta ahí todos, me espero, esperamos a alguien más o vamos bien. De todas maneras, las sesiones van a quedar guardadas. Sé que de hecho es algo que está pendiente para que se las vayamos pasando y bueno, pues tengan chance de practicar. ¿Sale? Todos vamos ahí ya sin problemas, ya descargaron los programas. Díganme cuántos no han podido y con eso me doy una idea. Levanten la mano. ¿Quién no? ¿Dos o tres? Sí, es como cuatro o cinco personas, ¿no? Pero es un grupo más amplio de 39. Pero no se preocupen, ya después, si gustan, ya de manera muy personal, podemos, si quieren, agendar otra reunión y podemos, ya ustedes pueden presentar ahí, podemos ir solucionando el detalle. Pero es algo que no necesitamos realmente, ¿sale?
Ok, vamos a seguir, vamos a seguir. Lo primero que aprendimos el día de ayer fue, bueno, pues generar una base de datos, la alojamos con la extensión de CSV, que es que es el lenguaje que entiende el RStudio. También se pueden importar bases de datos en Excel o en cualquier otro programa. Normalmente yo trabajo con TXT, que no tienes mayor problema, o el CSV si trabajas en Excel, preparas tu base de datos ahí, la guardas con CSV y el primer punto es leer la base de datos. ¿Cuál base de datos vamos a leer? La que ustedes ya tienen descargada ahí, que es la base de datos de Kata en mbz.csv, ¿sí? La estructura del comando del vector, como se llama normalmente, es el vector, y esto se llama un vector, y estos se llaman los comandos, ¿no? Los comandos que nosotros vamos a usar. En este caso, nosotros decimos, oye, yo quiero leer un archivo que tengo en mi proyecto. Que si yo me voy aquí al folder donde están los archivos, obviamente aquí tengo mi base de datos. Si no está la base de datos, ahí no la vamos a poder leer nunca, ¿sale? ¿Qué es lo primero que yo hago? Lo primero que yo hago es le asigno un nombre, ¿sí? Le asigno un nombre, ¿cómo quiero que se llame esta base de datos? ¿Sí? Le pongo el comando de léeme por favor de mi folder o tráeme de mi folder este archivo que se llama base datos kata en mbz tata csv, ¿sí? Y como nos podemos poner al inicio, al final, como nosotros queramos, este programa no tiene ese problema, nada más le damos run, ¿sí? ¿Y qué les apareció? ¿Qué ven de diferente ahí? ¿Sí? Automáticamente, si lo estamos haciendo bien, estamos ejecutando bien el comando, nos va a aparecer en el environment, ¿sí? Un archivo que se llama Katadin, ¿sí? Que es como yo le dije que ahora esta base de datos se llame Kata, ¿sí? ¿Dónde está? Está aquí. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Es decir, ah, mira, se llama Kata. Así es como yo ya la identifiqué. Ustedes pueden ponerle el nombre que ustedes quieran. Si quieren lo pueden cambiar. Le pongo Cata de 1. Yo ya lo tengo aquí, pero nada más es para ilustrar. Y le pongo run y me aparece aquí. Le pongo Catadin 2. Lo corro. ¿Y dónde me apareció? Aquí, Catadin 2, ¿sí? En esencia son las mismas bases de datos, ¿sí? Tienen las mismas indicaciones, son de la misma estructura. ¿Por qué? Porque yo no le he eliminado ningún dato, no le he eliminado ninguna columna, no he hecho nada. Simplemente lo que estoy haciendo es llamar mi base de datos, ¿sí? La primera impresión que me dice es que tiene 26.243 observaciones y 34 variables. ¿Cuáles variables? No sé. Son 34 variables, es parte de lo que vamos a ir viendo. Lo primero que tenemos que hacer es, yo sugiero siempre que creemos más bases de datos para no olvidarnos de la base original. ¿Sí? O de la base de datos original, que en este caso yo le estoy llamando Catadin 1, Catadin 2, Catadin 3, pero dentro de esas bases de datos yo puedo ejecutar cualquier comando y pueden cambiar, ¿sí? A lo que voy es que si en esta decata yo decido eliminar una columna, pues entonces en lugar de aparecer 34 variables, me van a aparecer 33 variables, ¿sí? Entonces, es básicamente, no debe de haber mayor problema. Estos comandos, una vez que ustedes escriben algo, por ejemplo, de Catadin, normalmente les va apareciendo aquí, ¿sí? Para hacerlo más fácil, eh, para no perder mucho tiempo, pues, a lo que voy. A ver, por ejemplo, yo quiero escribir otra vez Catadin. ¿Ya vieron que me aparece? Me aparece, entonces digo, ah, ok, aquí está, ya no tengo que escribir todo, ¿sí? Eso es lo que vamos a ir descubriendo más o menos del programa, pero lo que quiero es que entendamos cómo leo la base de datos y yo le cambio el nombre y sobre esta vamos a trabajar, ¿sí? ¿Cómo voy a crear de Katadin? Y ustedes le pueden poner la anotación que ustedes quieran, ¿sí? Por ejemplo, yo digo aquí de, de la base original que se llama, como quieran, que se llama
Katadi, genero otra base que se llama, ¿cómo se llama? Que se llama Kata MBZ, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa base de datos quiero otra base de datos que se llama Kata MBZ. Quizás no necesariamente tengo que ponerla igual, ¿verdad? Pero a lo que yo voy es que ustedes no se deben de perder y que siempre es bueno que vayamos entendiendo qué es lo que pasa. Si ustedes al final se fue la luz o no pudieron grabar, híjole, ¿y qué pasó? ¿Y cómo se llamaba? ¿Qué fue lo que hice? Ustedes dicen, no, lo que yo hice de mi base original, que se llamaba Kata, generé otra que se llama Kata. Y entonces le doy correr, ¿sí? Y entonces automáticamente les va a aparecer aquí en el ambiente Kata y MBZ, ¿sí? Que en esencia es la misma base de datos. Todavía no le hacemos nada, ¿cierto? Sí, hasta ahí vamos. No problemas. No problemas. ¿Sale? ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que conocer de la base de datos? Ya sabemos que tiene 26,000 observaciones y que tiene 34 variables. La base de datos de ayer tiene dos variables, edad y peso de 10 animales. Fácil, ¿verdad? Pero conozco que tiene mi base de datos, ¿sí? Lo primero que yo sugiero es que ejecutemos un comando que se llama ver la estructura de la base de datos, ¿sí? La estructura de la base de datos es importante porque ahora no solo me va a decir que tiene 34 variables, sino que me va a decir cómo están escritas. Puedo ver algunos errores inmediatamente ahí si es un carácter, esa variable, si es un entero o si es algo numérico. Ahorita les explico más de fondo esto. Corremos primero la estructura, que ese es el comando, que es en inglés, insisto, y que esos comandos, bueno, pues así se tiene que hacer, str, que se refiere a la estructura de la información. Le damos correr, ¿sí? La base de datos como tal no se modifica hasta que yo no cambie. ¿Por qué? Porque simplemente estoy conociendo mi base de datos. ¿Sí? ¿Qué es lo que les arroja? En la parte de la consola les dije, aquí ejecutamos y aquí nos da los resultados. ¿Sí? Entonces, también aquí podemos ejecutar algunas cosas en la consola. A ver si al ratito no se me olvida hacerlo. Pero a lo que voy es que toda esa información cuando nosotros damos el comando estructura, nos da otra vez la misma información de esta base de datos que se llama data frame, que eso es en inglés, es mi base de datos, tiene 26,000 observaciones, tiene 34 variables y la primera columna se dice que se llama Reg Folio Certificado, ¿sí? ¿Dónde vamos a ver esto que estamos? Pues nos vamos y le damos con cuál estamos trabajando. Pues vamos a trabajar con Kata MBZ, porque eso es lo que generamos de Kata, que en esencia es exactamente lo mismo. Le damos Enter en esta, ¿sí? Y vemos la base de datos acá. Esto ya lo hicimos ayer, creo que practicamos suficiente, con suficiente tiempo y lo repetimos varias veces. Y ustedes pueden abrir aquí tres o cuatro, ¿cómo se llama? Archivos a la vez. Yo abro este y abro el otro y puedo ir viendo las diferencias. Pero en esencia no los necesito, así es que yo los borro. Los borro, eso es cuando yo ya tengo un proyecto con muchos archivos y que a la vez puedo revisar. Nosotros estamos trabajando con Kata MBZ, que es justamente regreso a mi script, que no es más que cambiarme de posición y darle clic, y, y me da en este caso la estructura y puedo ir comparando. Puedo ir comparando, me refiero que puedo ir comparando que las mismas columnas que yo tengo son, o lo que me dice aquí es exactamente lo mismo que estoy viendo aquí, ¿sí? Por ejemplo, el Red Folio certificado y ustedes me van a decir, ¿y eso qué es? Bueno, pues
No sabemos. Eso es parte de lo que yo les digo que es parte de lo que nosotros tenemos que entender. Imagínense que se van a la engorda más grande de ahí de la laguna, 30,000 novillos, todo un programa de control productivo. Y les dicen, ¿saben qué, chavos? Pues como futuros veterinarios necesito que me analicen la información, que me den la velocidad de crecimiento, la ganancia de peso de todas las razas que tenemos en nuestra engorda. Ok, entonces ustedes captan esa información, la guardan en CSV, extensión, y lo que empiezan a ver es analizar. Ah, mira, es una base de datos que tiene tres razas de bovinos, la cantidad de animales son estas y las variables que tiene es esta. Consumo de alimento, peso a X tiempo, peso al año, las variables que sean, y ustedes empiezan oye, pero fíjate que no entiendo a qué se refiere con la primera, el primer nombre de... Pues obviamente, a ver, la segunda columna es un ID, reference product. No, sabes que yo necesito entender más esta parte. ¿Qué es? Es la identificación del animal. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que empezar a visualizar? El que necesitamos cambiar, necesitamos hacerlo más entendible pues, obviamente, para tener menos problemas en entender qué está pasando en nuestra base de datos. Y así nosotros nos podemos ir con todas las variables y les decía hace rato. Les va a aparecer como carácter, les va a aparecer como numérico, les va a aparecer como un entero. A lo que voy es que váyanse, por ejemplo, a esta columna número uno. Te dice que es un carácter, ¿verdad? Es un carácter y que está escrito de esta manera, uno, dos puntos, el número, guión RP. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, pues es un carácter porque tiene números y tiene puntos y tiene todo el rollo. Si fuera numérico, pues simplemente hablaría de un número completo y punto, ¿sí? Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que empezar a familiarizarnos, que si nosotros ejecutamos un comando y lejos de ser un carácter, no es un carácter, es un algo numérico, entonces vamos a tener problemas. Entonces, eso es lo que te da y tienes que ir revisando variable por variable. No se espanten, son 34 variables, pero simplemente lo que quiero decirles es que nos podemos ir encontrando. A ver, ID de la raza. Uy, pues son tres fijos y es tres números. Pues es el prefijo de la raza. Y si no sé qué es, bueno, pues hablo a la asociación o hablo al productor y pregunto, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ver? ¿De qué raza son Cata? Y bueno, entonces, ¿qué quiero? ¿Esta columna o esta columna? ¿Sabes que esta columna no me sirve? Porque en esencia yo entiendo que son animales de la raza Cata. El tipo de concepción. Híjole, ¿eso es tipo de concepción o es tasa de concepción? Y dices, es diferente, ¿verdad? Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que ir entendiendo. Si fue con monta natural, si fue con transferencia de embriones o fue con monta natural inducida, el sexo de los animales. ¿Qué pasa si yo le pongo hembra completo o le pongo ID sexo que dice H o M? ¿Qué es más fácil? Y eso es parte de lo que ustedes tienen que ir viendo, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero? Las fechas de nacimiento, ¿cómo vienen? Ah, pues vienen en este formato. Quizás yo necesito entender o el lenguaje que entiende AR. Necesito cambiar o necesito desmenuzar o necesito extraer el día, la fecha y el año para hacerlo mucho más entendible. El peso al nacer, híjole, pero dice peso al nacimiento, pues yo le voy a poner solamente PN, peso al nacer, y está en kilogramos y así. La idea es que ustedes se vayan familiarizando con toda la base de datos, ¿no? A ver, este borrego, el de la primera columna, ¿de quién es? ¿Cuándo se registró? El nombre del propietario, y si quiero yo saber, es de Asociación Dominicana de Criadores de Ovinos, y son parte de nosotros o parte de la Asociación Mexicana de Ovinos de México, o por qué están aquí. ¿Sabes qué? Simplemente no me interesan. Vamos a eliminar a toda la información que venga de esa Asociación Dominicana de Creadores de Ovinos, ¿sí? O sea, eso es parte de lo que nosotros tenemos que ir entendiendo. Aquí vemos el pedigrí.
No, que el padre del animal, la madre del animal, los abuelos paternos, los abuelos maternos, y que todo esto dice, oye, esto sí me interesa porque yo como genetista necesito construir mi pedigrí. Sí, es importante para mí. Y entonces ustedes después de 34 columnas ya las revisaron y dices, no, mira, yo creo que necesito entender más. Lejos de tener 34 columnas, yo necesito solamente 15. ¿Cuáles necesito? La identificación del animal, el padre, la madre, el sexo y la información productiva. No lo vamos a hacer ahorita, nada más quiero que vayan visualizando, ¿sí? La otra cosa es que cuando yo les decía del por qué es importante que ustedes se familiaricen con cuando ya lleven esta parte de los sistemas de producción, que tengan una idea, oye, ¿cuánto gana de peso un borrego? ¿O cuánto gana de peso un cerdo? ¿O cuánto gana de peso un conejo? Pues eso lo van a aprender, pero si ustedes se van aquí a peso al nacer y le dan clic en la parte de arriba, hay dos pestañitas, ¿verdad? Donde dice que vamos a ordenar la información, ¿sí? Del menor al mayor. ¿Ya le dieron? En la parte de arriba. Cada columna tiene así como para filtrar, ¿sí? Si le dan abajo, te ordena de mayor a menor, o en este caso de menor a mayor, ¿sí? ¿Hay animales que pesen 0 kilos al nacer? ¿Sí hay animales que pesen 0 kilos? No hay, ¿o sí? Pues todos tienen un peso. Si nosotros nos deslizamos hacia abajo, que es el otro extremo, ¿verdad? Hay animales de 9 kilos, hay animales de 16 y hay animales de 23. ¿Hay animales de 16 kilos al nacer? De 23 kilos no hay animales de ese peso, ¿sí? Y eso es parte de lo que ustedes tienen que ir viendo. Oye, no, esta base de datos hay que trabajarla, hay que empezar a prepararla, pero ese tipo de errores no deben de existir. ¿Por qué? Porque de lo contrario, vamos a tener problemas en la exactitud de lo que nosotros estamos buscando. No nos vayamos tan lejos. Necesitamos saber cuál es la media de mi población, de esta muestra de animales, de 26,000 animales. No es lo mismo 40 que 42 kilos, ¿sí? Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que ir abriendo nuestro criterio y tenemos que ir conociendo nuestra base de datos. Se van al peso, al destete y hacen exactamente lo mismo, ¿sí? Y pueden ir conociendo variable por variable. Se está ejecutando bueno, pues también ahí podemos ver exactamente qué está pasando con el peso al destete, ¿sí? Y así con todas las características de las cuales estemos trabajando, se está llevando un poquito más de tiempo. A ver, por ejemplo, para circunferencia escrotal, circunferencia escrotal, ¿sí? Aquí te dice que hay animales de 45, 47, 51, ¿sí? Y si nos vamos bueno, el extremo mayor es 60 centímetros. Y dices, oye, 60 centímetros, si hay animales, hay que ver qué fecha de nacimiento o qué edad tienen, pero también hay animales con el 0 de circunferencia. ¿Qué quiere decir? Que posiblemente pues fueron capturados mal o hay un error. Pero todo esto, el ver y empezar a entender la base de datos es básicamente es lo primero que hay que hacer, ¿sí? ¿Sí? Entonces, es con respecto a la estructura, ¿sí? Nos vamos a los nombres. Le podemos dar otro comando que se llama names y le damos enter. Todos los comandos o toda la estructura es la misma. Decimos que queremos los nombres y de esta base de datos. Entonces le damos run. No. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos viendo? Otra vez estamos viendo todas las columnas, que son 34 columnas. Aquí termina es la 33 y aquí está la 34. En ese orden dices, oye, yo tengo la columna número uno se llama Reg Folio Certificado. La columna se llama Red Folio Certificado. La columna 2 se llama Identificación Referente del Productor.
Híjole, lo dos es exactamente lo mismo, ¿sí? Simplemente nosotros podemos entrarle a conocer la base de datos como nosotros, como se nos haga mucho más fácil, ¿sí? ¿Cuál es el primer aviso? ¿Cuál es el primer mensaje que queremos hacer aquí? Yo les decía ayer, tratemos de buscar nombres pequeños. Es un programa en inglés que entiende letras cortas, ¿sí? Entonces, tratemos de no usar este tipo de guión bajo, guión bajo. ¿Por qué? Porque el programa no te reconoce se vuelve mucho más complicado cuando estemos ejecutando algún comando, por ejemplo, para esa característica que es un carácter, ¿sí? Entonces, el primer ejercicio es que vamos a cambiar el nombre de la columna. A ver, el día de ayer les dije, póngale peso. Y ahí ustedes pueden cambiar y decirle, a ver, le vamos a cambiar peso, pero con minúsculas. O nada más la P. Así de sencillo, la P y la W para hacer referencia a qué es peso. Ustedes le pueden poner el nombre que quieran, ¿sale? Entonces, eso, hasta ahí no hay dudas en cómo leer la base de datos, en cómo empezar a desmenuzar la información, empezar a conocer un poquito más de la información. Si nosotros ahorita, yo les doy una base de datos de 100 animales. Yo no creo que haya problema en alojarla en una carpeta, en crear un proyecto y el decirme, ¿sabe qué? La base de datos es de 100 animales, de dos sexos, los rangos van de esta manera, la media es de esta manera, no llegamos a todo eso, pero me pueden hacer un informe, ¿verdad? Empiezan ustedes a conocer, a ver, hicieron ¿cómo se llama? Su tesis en X engorda de corderos. Tienen 30 datos nada más, 30 observaciones de 5 variables. Pues ustedes pueden empezar a trabajar desde aquí para analizar 30 datos de una manera muy sencilla. Insisto, pueden hacerlo en Excel o cualquier otro programa, pero, pero bueno, pues esta es una forma de hacerlo, ¿sale? Ok, hasta aquí preguntas, dudas. Me regreso, repito, no. ¿Todos vamos aquí? Sí, todo bien. Ok, no les escucho porque aquí donde estoy es una oficina son oficinas de la SADER, ¿sí? De Hidalgo y hay unas otras oficinas del bienestar enfrente donde entra mucho tráiler y todo el día se escucha. Entonces, si no les escucho bien o si escucha ruidos así, bueno, pues es parte de. Pero bueno, eso es parte de lo que les decía que, bueno, pues también voy a ir buscando un lugar más adecuado donde no tengamos problemas. Ok. Primer paso, decidimos cambiarle los nombres a todas las columnas, ¿sí? Y entonces vamos a ejecutar el comando que se llama call names, ¿sí? Call names es la estructura del vector. Obviamente, acuérdense, nunca nos olvidamos de la base de datos que estamos trabajando. Estamos trabajando en Kata MBZ y bueno, es como un vector donde dentro de lo general te vas yendo a lo particular, ¿sí? Aquí te dice dentro del archivo de Kata, en la columna que se llama Red Folio Certificado, que así se llama la primera columna, acuérdense, aquí está, ¿sí? Yo le voy a cambiar el nombre como yo quiero y le puse 1 0, ¿sí? Entonces, le di el comando, acuérdense de esto, no se olviden. Primero le doy la instrucción, le especifico al programa dónde, qué es lo que quiero hacer y aquí le cambio el nombre, ¿sí? No se tienen que aprender los comandos, ¿sí? Para que no se preocupen. Normalmente, parte de lo que yo les pregunte tiene que ver con información que yo les esté dando. Pueden profundizar, correcto, pero no se espanten en ese sentido, porque de primera impresión dice, oye, está complicadísimo. No, a ver cuál es el comando para cambiar el nombre de algo. Pues se llama column names, esta es la estructura, sustituyo el nombre del archivo, de la base de datos. En el mío se llama peso y ahora se va a llamar PW. ¿Sale? Le doy correr. ¿Sale? Ya le dieron correr.
van a la base de datos. ¿Qué es lo primero que encuentran? Su base ya la tienen aquí. ¿Qué es lo primero que encuentran? Van y buscan la primer columna, ¿sí? La primer columna se llamaba red folio certificado. Ahora, ¿cómo se llama? Ahora se llama 1SER, ¿sí? 1SER. Ya no se llama registro folio. Yo no sé si me sirva o no la columna, pero yo ya la identifiqué de otra manera, ¿sí? Identificación del productor. Ok, me regreso aquí, le doy ejecutar, pongo el mismo comando, ¿verdad? El mismo archivo, estoy trabajando en la misma base de datos y ahora en lugar de que se llame ID referencia al productor, ahora se llama ID animal. Yo soy de la idea que no nos metamos en broncas con este tipo de guiones, usar símbolos, porque luego no los reconoce, se vuelve mucho más complicado. Quizás si nada más le ponemos ID animal, bueno, pues entonces puede ser mucho mejor. Ahorita no le voy a cambiar, nada más es para mostrarles el ejemplo. Le doy correr, me voy a mi base de datos y ahora, ¿cómo le encuentro? Como ID animal. Ah, ya no es, ya no dice, ¿cómo se llama? Referencia y productor y este nombre tan largo, ¿no? Ahora, ejecutamos todos los comandos, ejecútenlos todos. Pueden hacer uno por uno, ¿sí? Normalmente cuando se ejecuta, el cursor se mueve automáticamente, ¿sí? Se va moviendo y va corriendo. Pónganle todos. Uno por uno, despacito. Es lo mismo, estamos cambiando los nombres de todas nuestras columnas, ¿sí? Para hacerlo mucho más entendible, para familiarizarme yo con mi nueva base de datos. Termino de ejecutarlos, ¿sí? Otra manera de cómo ejecutarlos todos al mismo tiempo, le dan seleccionarlos con el cursor, normal como ustedes seleccionan. ¿Sí? Si ya se aprendieron cómo seleccionar todo, le dan, y si no, no se preocupen. Yo normalmente no lo hago, ¿sí? Lo voy haciendo uno por uno, y si necesito correr todo el programa como tal hasta donde terminó, lo coloreo, lo selecciono y le doy correr, ¿sí? Inmediatamente, ¿cuánto se tardó? Fue exactamente lo mismo en tiempo, ¿verdad? Porque el programa pues, entiende el lenguaje que tú le estás dando, ¿no? Y ahí está, lo volvió a correr. ¿Y ahora qué es lo que vamos a ver? ¿Ya ejecutaron todos los comandos? No deben tener ningún problema, ¿eh? Eh, Quizá los que tengan problemas es si no descargaron, si no se pudieron descargar los otros dos programas o subprogramas, pero lo primero que vamos a ver es que los nombres ya cambiaron de las columnas, ¿sí? Nos vamos a ir ¿cómo se llama? Nos vamos a desplazar y ya vemos todo diferente, ¿no? CT, SEX, RT, BT, peso al nacer, ya no está como peso nacimiento, ¿verdad? Está como BW, Beer Weight, que yo así lo use, así lo puse, porque se me hace mucho más fácil, ¿sí? Traten ustedes de usar palabras sencillas, cortitas, y de esa manera pues, se pueden visualizar mejor. Y al momento que nosotros demos esos comandos, los vamos a entender o la máquina los va a entender más rápidamente, ¿sale? A ver, dudas hasta ahí. Cambiamos los nombres de las columnas, ¿sí? Podemos eliminar una columna, podemos eliminar una hilera, no lo vamos a hacer ahorita, ¿sí? No hay necesidad. O sea, nosotros de esta base de datos, a lo mejor en otra sesión podemos decir, nos interesan solamente 15 columnas, ¿sabes qué? Saquen su base de datos y de ahí vamos a ir trabajando, ¿sí? Entonces, yo creo que es la manera de cómo vamos a ir trabajando. La idea es que ustedes tengan la habilidad de aplicar estos comandos y que tengan la habilidad de conocer su información. No se expanden, pero si una pregunta de exámenes es simplemente, aquí está esta base de datos, usen las herramientas, me estiman la media, me estiman la desviación estándar,
me estiman, le cambian el nombre a esta columna, me eliminan esta columna, todo eso lo vamos a ver, pero de eso se va a tratar la pregunta de examen, ¿sí? Así es que no se preocupen, nada del otro mundo. ¿Sale? Vamos ahí, todo bien. Ya le cambiamos las columnas a nuestra base de datos. No nos hemos metido para nada en modificar algo más de la información productiva. Si nosotros vamos a la base original que se llama Kata, aparece de manera original, ¿sí? Mi sugerencia es que siempre mantengamos esa base de datos ahí, que no trabajemos sobre ella, ¿sí? Porque si queremos corroborar algo o venir a verificar algo, lo podemos hacer desde ahí, ¿sí? Ahora le podemos decir aquí names, y normalmente cuando nosotros ya usamos ese comando, te lo va a poner aquí rápidamente, ¿no? Le puedes poner, está iluminado y lo usas. Esto es con la finalidad de hacerlo mucho más rápido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero poner names, el paréntesis, pues me ahorro el poner el paréntesis y le voy a poner Cata. Y ya vieron que ya me aparecen las bases de datos que yo fui trabajando. No escribo todo y le doy aquí Enter. ¿Sí? Ya está lista. Quiero que me dé otra vez los nombres de todas las columnas. Y le doy Run. ¿Y ahora qué me aparece? Ahora me aparecen las mismas 34 columnas, ¿verdad? Pero con los mismos nombres que ahora yo ya le di o que ya le cambió, ¿sí? Normalmente de eso se trata, ¿no? Corro, verifico y vuelvo a correr si ya me lo hizo, ¿sí? Y entonces en esta base de datos se me viene modificando ya todo eso. Si yo voy a Catadin MBZ, pues ya cambiaron todos los nombres, ¿verdad? ¿Sí? Básicamente es muy recomendable que vayamos verificando cada comando que vayamos haciendo, ¿sí? Entonces, a ver, ya cambiamos nombres. En realidad este comando no me sirve, ¿sí? Lo puedo hacer ahí y si no me regreso a donde ya lo tenía y lo vuelvo a hacer aquí. Es exactamente lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, no hay problema, es lo mismo. Independientemente de donde esté localizado, el programa entiende que estás trabajando con esa base de datos. ¿Dudas? Ahí hasta ahí vamos en cambiar los nombres. ¿Cuál es la otra parte importante del conocer más a fondo nuestra base de datos? Si yo tengo 5 variables, peso al nacer, peso al destete y peso al año de edad, 3 variables. Yo lo primero que tengo que conocer, porque cuando ustedes van a un artículo o cuando van a reportar los datos de una tarea, van a reportar los datos de su tesis, de su experimento, es básico que ustedes se familiaricen con qué es una media, qué es la varianza, qué es la desviación estándar, cuál es el error estándar, cuál es el coeficiente de variación. Todos son medidas de dispersión, ¿sí? ¿Cierto? Lo vieron en estadística o en diseño de experimentos con animales. Pero lo importante es que ustedes se empapen y digan, ah, la media para peso al nacer fue esta, ¿sí? El peso al destete fue esto, el peso al año de edad es este, ¿sí? Y en base a esto, pues ustedes van a tener una dirección de hacia dónde tienen que ir. Si el peso al nacer es de 20 kilos en promedio, ¿qué quiere decir? Que algo anda mal, ¿verdad? Porque un borrego no nace de 20 kilos, ¿sí? Entonces, justamente para eso vamos a ejecutar estos comandos, para conocer más sobre nuestra base de datos. Y una forma es describiendo los parámetros o calculando los estadísticos descriptivos de esa base de datos, ¿sí? O de la característica que me interesa. En este caso, solamente yo seleccioné de todas las variables, de las 34 variables o tales que están ahí, seleccioné el peso a los 150 días, ¿sí? Vamos a trabajar con 150 días. Ustedes ya lo pueden repetir para peso a los 120 días, para peso al nacer, para peso al destete o a los 210 días, para cualquier variable que ustedes quieran. Lo que quiero es que
Los comandos son exactamente, lo que quiero que vean es que los comandos son exactamente los mismos, ¿sí? Entonces, un comando que nos da esa información se llama el describe, ¿sí? O el describe, que está en inglés, y otra vez, ¿verdad? Le damos el comando, que es lo que nosotros queremos, entre paréntesis le mencionamos que de esa base de datos, que se llama Kata MBZ, y específicamente le decimos cómo se llama mi variable, ¿sí? O sea, aquí ya no estamos al nivel nada más de la base de datos, porque si tú le das no sabes qué te va a estimar. Tú le estás diciendo, dame los parámetros estadísticos o los estadísticos descriptivos de la base de datos de Catadin y de el peso a los 150 días, ¿sí? Entonces le damos run, ¿sí? ¿Qué estamos viendo debajo? Los estadísticos descriptivos o una primer radiografía de cómo anda nuestra información, ¿sí? A ver, tengo 10 datos. ¿Cuál es el peso? Ah, pues el mínimo fue 200 kilos y el máximo media tonelada. Ah, perfecto. ¿Está correcto? Pues yo digo que está correcto. A ver, ¿tienen una distribución normal? En estadística les dijeron. Toda base de datos o toda muestra que nosotros analicemos tiene una media, tiene una desviación estándar, tiene una varianza, tiene un error estándar, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vemos aquí es un resumen de esas características. Lo primero es que dice que es para una variable que se llama 150 días. Yo aquí la tengo porque le puse esa anotación. Le puedo poner más anotaciones, pero yo sé que estoy trabajando con los estadísticos descriptivos de esta característica. ¿Cuál es mi media? Tengo una media de 42,53 kilos. Y tú dices, ah, está bien, a 150 días. Pues hay que ir a ver a la literatura si es correcto, ¿verdad? Una desviación estándar de 10,53, tiene una mediana de 43, y esto, bueno, pues ya, esto parte ya la deben de manejar, ¿no? Tiene algunas otras cosas no son importantes. En realidad, ¿qué nos interesa de aquí? La media, la desviación estándar, el mínimo y el máximo. ¿Hay corderos o animales que tengan 0 kilos de ganancia? O, perdón, de peso al nacer. No hay. Dice, ¿sabes qué? Aquí me está diciendo que tenemos valores mínimos de cero, pero también tenemos máximos de 531. ¿Sí? ¿Sabes que eso es correcto? El error estándar, bueno, pues es alto. ¿Sí? No estamos comparando con nadie, simplemente es la radiografía de la característica. ¿Sí? Lo que sí tenemos que tomar de aquí es que tienen que ser como focos rojos. En primera, no hay animales que pesen 0 kilos al nacer. La otra es que tampoco hay animales que tengan 500 kilos perdón, al nacer, que tengan 0 kilos a los 150 días. ¿Es correcto? Porque hablo yo al nacer si no estoy hablando de esa característica. Es al nacer, pero estoy hablando de la característica de 150 días. No hay animales que tengan 5 meses de edad con cero kilos de peso, ¿sí? No hay animales de 150 días de edad, 5 meses, que tengan 531 kilos. ¿Qué es lo que me indica? Que tengo errores, ¿sí? Que tengo errores y que eso es lo que yo tengo ¿cómo se llama? Que yo tengo que empezar a descifrar. Me voy aquí a mi base de datos, busco, estamos hablando de peso a 150 días, los ordeno y aquí me dice que tengo datos de cero, ¿sí? Datos de cero y me voy al final, perdón, estoy en 200, ¿cómo es aquí? Y tengo datos de 80 kilos, ¿sí? A los 150 días. El dato mayor, 531 kilos, ¿sí? Que es lo que tengo mínimo, máximo. Y eso, bueno, pues eso es un indicador, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que hacer es corregir esa parte, que ahorita lo vamos a corregir para que quede claro. Qué otro indicador podemos tener? La gráfica, ¿sí? La de la distribución normal.
¿Qué decimos de una base de datos? ¿Qué decimos de una muestra de una población? Que deben tener una distribución normal, ¿verdad? ¿Qué es una distribución normal? Bueno, pues es algo similar a lo que es la campana de Gauss, ¿sí? Que no me voy a meter más allá. Le damos al histograma. Histogram, base de datos para la característica de 150 días. ¿Qué quiere decir? Que le estoy ordenando que me dé un histograma, ¿sí? ¿Qué estamos viendo en esta parte de acá? ¿Sí? Desaparecieron los archivos, ¿sí? Ahí están. Estamos en esta ventanilla de plots y estamos viendo la gráfica del histograma, que no es más que una donde estamos graficando la frecuencia y el peso a los 150 días. A ver, alguien me diga, ¿esta es una distribución normal? ¿E- ¿Está bien nuestra base de datos? En estadística vieron esa parte, en diseños experimentales, y esto es básico, se tiene que hacer en todas las bases de datos. Si nosotros no hacemos esto, es lo que le estoy diciendo. ¿Qué pasa si nosotros seguimos analizando esta información? No está distribuida de manera normal, ¿sí? Porque ahí dice que el promedio está entre 0 y 50 kilos, ¿no? O no sé cuántos kilos, ¿sí? Y otra parte de la información está en 100 kilos. No tiene una distribución normal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Acuérdense que hay valores de cero, hay valores de 531. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es cómo elimino esos ceros. Normalmente el programa no te acepta ceros, ¿sí? O sea, ¿cómo te va a dar un promedio de 25,000 animales si tienes 1,000 animales con cero? Cero no, o sea, es un valor, pero en este caso no hay animales que tengan 50 kilos, perdón, 0 kilos a los 150 días. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eliminar esos animales que están que tienen ese problema, ¿sí? Y para eso, bueno, nosotros podemos correr el data frame, que no es más que le estamos pidiendo una tabla, ¿verdad? Una tabla que nos diga cómo están distribuidos esos animales, ¿sí? Y entonces aquí podemos ver, ¿sí? En la consola me muevo hacia arriba, me muevo hacia abajo, aquí está. Dice que hay animales, 374 animales que tienen un peso de 0 kilos, que estos son los que en realidad necesitamos mover, ¿sí? Que son la parte básica o la parte base o la parte baja de esos pesos. La otra es, hay un animal que tiene 2 kilos, hay otro animal que tiene 14, dos animales que tienen 16, cinco animales que tienen 17, y así podemos ir viendo la tabla. Eso es lo que te dice el data frame, que te da una tabla de la distribución o de los pesos, básicamente diciéndote del menor al mayor o qué problemas hay, ¿sí? Nos vamos a la parte más alta y aquí encontramos animales de 531 kilos, ¿sí? Que eso ya lo habíamos visto ordenando la base de datos y aquí tenemos un animal. ¿Qué quiere decir? Que lo que necesito, lo que me está indicando para que mi base de datos tenga una distribución normal, ¿cuál es? Es que nosotros eliminemos esa información, ¿sí? Y entonces lo que nosotros vamos a darle este comando, ¿sí? De mi base de datos, aquí cambia un poquito con el símbolo de peso, es como extraer en realidad esta parte porque estoy trabajando ahí, abro unos brackets y que le digo que de aquí, de esta base de datos que es a los 150 días, en esa columna, que todos los que son ceros, que es muy similar al comando que usamos para cambiar los nombres, ahora quiero que se llamen NA. ¿Qué significa NA? Es no available, que no está disponible. Si ustedes van al Google Master y le ponen NA en AR, les va a dar una explicación más amplia de lo que es NA.
se refiere te quiere decir que no, esa información no existe o que no está disponible. Entonces, simplemente no te la va a contabilizar como cero, ¿sí? Entonces, corremos esto, ¿sí? Corremos eso y vamos otra vez al data frame. Volvemos a correr el data frame y ahora, ¿qué vemos? Que se eliminaron los animales que tenían cero, ¿verdad? Ahora, posiblemente, no posiblemente, tienen eh, NA que no está disponible. Si nosotros ponemos cero, imagínense, a 20.000 o 30.000 animales, pues obviamente me va a cambiar la media de esa característica, ¿sí? El otro punto que tiene que ver es con los rangos. No hay animales de 0 kilos ni hay animales de 531. El programa me está diciendo, o el comando de la descripción de los estadísticos, de los estadísticos, me está diciendo que la media es alrededor de 42 kilos. Sí, porque la mayoría de los animales están alrededor siempre de la media, siempre de una población o de una muestra, ¿sí? Entonces nosotros en esta tabla podemos ver exactamente qué es lo que está pasando. Hay animales de 14 kilos, de 16, pero en realidad no me interesan. Si yo recorro esa tabla, ¿dónde veo donde la frecuencia empieza a cambiar? ¿Sí? A los 127, a los 127, hay 127 animales que pesan 25 kilos. Y dices, ¿sabes qué? Entonces necesito considerar, en la parte baja necesito eliminar los animales que están por debajo de los 24 kilos, ¿sí? Todos estos no me interesan. ¿Por qué? Porque son poquitos, ¿sí? Pero también necesito eliminar los animales que están en la otra parte alta, que no me interesan los que pesan 531 kilos, porque a lo mejor ni existe, ¿sí? Recorro mi base de datos, mi tabla, y yo encuentro que donde empieza a incrementar es justamente en 72 kilos, ¿sí? Y entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ejecutar los comandos para eliminar las colas de esa gráfica, las colas de esa población, datos erróneos, datos bajos o datos altos que no necesariamente nos dicen si está correcto o no está correcto. Simplemente nos dicen que están fuera de. Y eso se tiene que hacer en cualquier base de datos, ¿sale? Entonces, nos regresamos a nuestra pantalla del R script y yo le digo con los mismos comandos, ¿verdad? Que toda esa información que tiene menos de 24 kilos o ese peso a los 150 días, eh, me los iguale y que me los ponga no disponibles, ¿sí? No estoy eliminando las columnas, no estoy eliminando a los animales, lo único que estoy haciendo es la información no está disponible. Y en el otro caso también ejecuto mi comando pues, en mi base de datos y le digo que toda la información que está por arriba de los 72 kilos ya deben estar ejecutados, deben estar eliminados, ¿sí? O no disponibles. Ejecuto, ¿sale? Ejecútenla y podemos ejecutar otra vez el data frame, ¿sí? Las veces que nosotros queramos. Yo sugiero que siempre se haga para que vayan viendo los cambios. Perdón, ahí no ejecuté el data frame, ejecuté el histograma, me voy al data frame y resulta que ya no tengo datos aquí en la parte, ya no tengo datos grandes en la parte alta, ¿verdad? El valor más alto es 72 kilos y en la parte media pues debe de andar por aquí más o menos 42, 43 kilos, que es donde está la mayor información, ¿no? ¿Sí? Y en la parte alta, ahí está. Ya no hay animales de menos de 24 kilos, ¿sí? Y entonces yo le doy ahora el histogram, lo corro y deben de sacar algo así. ¿Sí? Vamos todos hasta ahí. ¿Sí obtuvieron la gráfica? ¿Qué diferencia hay de esta gráfica con la otra gráfica?
Estamos hablando de la misma característica, 150 días, te mueves aquí, ¿sí? Para visualizarlas. Si tienes 10 gráficas a la vez que estás ejecutando, te mueves aquí y vas viendo de la más reciente a la más vieja, pues, ¿sí? Entonces, esta es la base de datos cuando nosotros todavía no eliminábamos la parte baja y la parte alta, ¿sí? ¿Cierto? ¿Qué vemos aquí? Recuerden sus clases de estadística, ¿sí? La media está alrededor de aquí, 42, 43 kilos, ¿cierto? Y esta base tiene una distribución normal. ¿Qué quiere decir? Que esta base de datos está lista para analizarse, ¿sí? Que yo ya eliminé errores, que ya no tiene errores, que mi base de datos ya no me va a contabilizar esos pesos muy bajos o esos pesos muy altos. Ojo, no estoy eliminando información con 3 o 4 unidades estándar, ¿sí? Estoy eliminando animales que posiblemente fueron mal capturados o que están muy dispersos de la media. Eso va a quedar más claro cuando hablemos de la varianza, ¿sí? De la desviación estándar, ¿sí? Aquí es donde ustedes lo van a empezar a relacionar y van a decir, híjole, sí, tiene razón el por qué nos tenemos que familiarizar con estos datos. En cualquier artículo les decía, la primer tabla que vamos a encontrar es una tabla de la información general, ¿sí? De las variables que estamos midiendo, del número de observaciones, de las medias para cada variable, del coeficiente de variación, ¿sí? Entonces, ahí es importante, ¿sí? El ir ligando todas las cosas, el por qué es importante, ¿sí? El primero, conocemos nuestra base de datos. Trabajamos sobre las características que yo quiero, las variables. Y la otra es que me empiezo a meter. Y entonces cuando yo les diga, oiga, ¿y cuántos datos eliminaste de peso a los 150 días? Ah, mira, se pueden poner anotaciones aquí mismo, ¿verdad? Se eliminaron 173 animales o valores para peso a los 150 días, porque estaban en cero, ¿sale? Se cambiaron como o a no disponibles, ¿sí? A lo mejor no va ahí no va ahí, pero lo puedo cambiar, lo puedo mover aquí, ¿sí? Para que yo no me pierda. Entonces ya supe qué hizo, o más bien aquí, ¿no? ¿Sí? Porque es lo que hice aquí. Básicamente, eso es lo que tenemos que hacer para cada variable. Si ustedes le ponen para peso al nacer, para peso al nacer, ¿sí? A ver, hagamos el ejercicio. Háganlo para peso al destete. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sale? Repitan este ejercicio, ¿sí? Para peso al destete. Nos damos 5 minutos, ¿no? 10 minutos. Ahí tenemos la característica para peso al destete, ¿sí? ¿Cómo se llama ahora? Vayan y búsquenla. Se llama WW, ¿sí? Y a ver, ahorita me explica alguien y si no, yo lo voy a hacer y para que ustedes vean si es correcto o no es correcto. Lo que tienen que hacer es repetir básicamente esto, ¿no?
le ponen winning weight. Copian. ah, Copiamos todo esto, ¿sí? Y lo ponemos aquí. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? ¿Cómo se llama peso al destete? Winning weight, ¿verdad? Entonces le ponemos aquí, winning weight. Y entonces lo que tienen que hacer es sustituir todos los casos donde tengan el winning weight, ¿sí? Lo único que va a cambiar es cuando ustedes vean el data frame, van a ver cuál es el peso mayor, cuál es el peso menor, y aquí es donde tienen que cambiar los datos, ¿sí? Pero a ver, háganlo, ahorita lo hago yo y ya me siguen. Me voy a ausentar 2 minutos rápido, pero es para que ustedes hagan eso, ¿sale? Lo único que tienen que hacer es copiar todos los comandos y cambiar el winning weight. Y ahora vamos a trabajar con Winning Way y van a ir viendo, visualicen su gráfica, su histograma, su data frame, quiten los ceros si hay ceros, eh, pongan un mínimo para en la parte baja, un máximo para la parte alta, ¿sí? Y vuelvan a correr y no deben tener mayor problema. Eso es lo que hay que hacer para cada una de las variables que vienen ahí, pero háganlo para que vean la diferencia.
Listo, ya regresé. ¿Ya terminaron? ¿Cómo van? Ya está, profe. Sí, a ver, ya lo estoy haciendo yo para que, a ver si hicieron algo muy similar. ¿Sí? ¿Qué hice? No necesito escribir todos los comandos, son los mismos. ¿Qué fue lo que cambié? Únicamente eh, el winning weight. ¿Sí? En todos los casos. Lo ejecuto. Vayan haciéndolo ustedes también ahí con lo que hicieron. Tiene una media de 22, ¿correcto? Una desviación estándar de 5,45, un mínimo de 0 y un máximo de 56. ¿Qué quiere decir? Que también tengo problemas con los ceros, ¿sí? Es algo que tengo que corregir. Un cordero al destete eh, a los 90 días no pesa quizás 56 kilos, no sé, ¿sí? Corremos el histograma. Ah, bueno, primero el data frame para, para ver cómo es la distribución. Tenemos 44 animales con cero, ¿verdad? Que eso no es posible. Es lo primero que hay que quitar. La otra es que no hay animales que se desteten de 3 kilos, 4 kilos. Si ustedes se dan cuenta, ¿dónde empieza? 19 kilos. Sí, eso es lo primero que tenemos que identificar. Entonces, a lo mejor podemos ponerle aquí, sin tanto rollo, 7 kilos. ¿Sí? Animales menores de 7 kilos los vamos a eliminar. Y después nos vamos a la parte alta y dice que tenemos animales de 56, la frecuencia es 1, 1, 1, 3 y realmente donde empieza la parte más con mayor frecuencia son los animales de 43 kilos, ¿sí? Entonces, más o menos, le quito, le cambio ahí, pueden ustedes ir haciendo eh, varios ejercicios, a lo mejor hay quien haya dicho, ¿sabes qué? Yo de 38 kilos, que quiere decir que lo que tenemos que ir buscando es que mi base de datos tenga una distribución normal más correcta, ¿sí? Entonces, eh, voy al histograma y me dice que más o menos está la distribución normal de la base de datos, ¿sí? Donde la media está en 22 kilos, algo así, ¿sí? No sé, 25 kilos, ¿sí? Pero se ve una distribución normal, ¿sí? Quizás aquí no tengamos que hacer mucho. Yo, en un sentido no muy estricto, la dejaría así, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Elimino los ceros y los cambio por NA. Después elimino mis extremos, ¿sí? Menos de 7 kilos y más de 43 kilos, ¿sí? Y vuelvo a sacar bueno, a lo mejor eh, para visualizar, voy y corro el comando de data frame, ¿sí? No se mueven, ahí trabajan, están trabajando en esa característica que les dice que los animales de más de 43 kilos fueron eliminados y los animales de menos de 7 kilos fueron eliminados, ¿sí? Entonces, quizás puedo tomar esta frecuencia, quizás me puedo ir aquí. El chiste es que entre, mm, entre una mejor distribución normal de la muestra o de la población, eso quiere decir que vamos a obtener mejores resultados, ¿sí? O sea, vamos a evitar un mayor sesgo. Si nosotros vamos y corremos el histograma, a lo mejor no vamos a ver mucho cambio,
pero vean lo que está pasando, ¿verdad? Se ve una mejor distribución normal, ¿sí? Yo así lo dejaría, puedo cambiar aquí, le puedo poner 38 kilos, ¿sí? Y lo vuelvo a correr y vuelvo a sacar mi histograma. ¿Qué pasó? Que se redujo, ¿verdad? Se reduce la variación entre mi información y veo una mejor distribución normal. Le pongo aquí, bueno, ya no puedo porque ya le puse casi el máximo. Tendría que empezar, por ejemplo, primero haciendo el ejercicio con aquellos animales que tienen 10 kilos y después me bajo a 7 y todo, si no, pues ya eliminé. Bueno, sí, sí lo puedo hacer. Sí lo puedo hacer y vuelvo a correr, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice? Que animales de menos 10 kilos, animales de más de 38 kilos que se sale de, ¿sí? Y tiene una distribución normal. Básicamente eso es lo que tenemos que estar haciendo, chavos. Eh, dudas, preguntas, está complicado. Eh, Esa es la forma de cómo hay que ir entrándole. Hay que ir entrándole a cualquier base de datos, conocer los estadísticos descriptivos, ir eliminando los errores y, y ir preparando la información siempre y siempre que tenga una distribución normal, ¿sí? Eso es básicamente lo que tiene que ver con la preparación de la información, ¿sí? No tanto de la limpieza, porque de la limpieza es así como que estás maquillando la información. No, es el proceso de preparación. Y este proceso para un análisis representa el 80% de, ¿sí? Entender la base de datos, eliminar errores. Todavía falta mucho por hacer en esta base de datos, ¿sí? Yo ahí le voy a parar. Quizás ya no vamos a tocar estos otros puntos, son mismos formatos. Si ustedes se van al formato de la fecha de nacimiento, eh, viene con diagonales, ¿verdad? Y lo que reconoce el programa es justamente crear, usar este formato que diga que este es el formato que tenemos, pero que tenemos que desagregarlos por año y por mes. ¿Para qué? Para determinar la edad de los animales, ¿sí? Entonces, lo único que hay que ir haciendo es correrlos, vayan haciéndolo ustedes, y ahora en lugar de tener 36 columnas, ya tengo 39, ¿sí? ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que me genere el año de nacimiento y el mes de nacimiento, ¿sí? Que aquí se lo estoy indicando. Con base a eso, voy a estimar la edad de los animales. Genero otras dos columnas se llama el año del peso a los 150 días y el mes. Y en este comando, eh, estimo la edad del nacimiento, ¿sí? Aquí es donde les decía que hay que tener cuidado cuando se tiene un carácter, cuando es numérico, cuando es un entero. Básicamente eso es lo que hay que ir viendo. Si nosotros vamos a la base de datos y me voy al final, me apareció la edad de los animales, ¿verdad? 150 días. Obviamente que es un carácter. A mí lo que me interesa es solamente esta parte. Entonces, es cuando podemos empezar a encontrar detallitos, que si fue un carácter, que si fue un entero, y simplemente usamos este comando para cambiar el estatus de, ¿sí? Lo estamos viendo muy rápido, pero ya lo corrí. Me voy otra vez a la base de datos y ya no tengo el días, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que ya se convirtió en un entero, ¿sí? Que ya no es un carácter, nada más. 150 días, ¿por qué? Porque después me lo va a pedir. Después podemos desagregar la información, en machos, en hembras, podemos estimar la media en machos, hembras, y podemos hacerlo para toda la población también, ¿sí? A los 150 días. Que eso ya lo habíamos hecho.
solamente 25,000 animales, una media de 153. Esto es para la edad de los animales. Y se hace exactamente lo mismo, ¿sí? Se checa mi base de datos, hago el histograma y vean la distribución, o sea, no está bien. Entonces se tiene que trabajar de manera individual, ¿sí? Corriendo todos los comandos, que es básicamente lo que ya vimos, definiendo rangos, y ahí podemos ver que todos los animales están alrededor de 150 días, ¿sí? Eso es para la edad. Eso es básicamente lo que hay que hacer, pero para cada una de las características. Después viene ya para trabajar toda la población, es donde estamos filtrando la información. Por ejemplo, que nosotros le pedimos al programa que nos filtre la información por año, ¿sí? Por año básicamente, que fue una de las características que nosotros, de las columnas que creamos, ¿sí? Que en lugar de tener 34 variables, ahora ya tiene 39 variables, como lo vemos aquí. Y entonces le damos ejecutar, ¿sí? Y nos da un resumen así de manera más general de los años, del número de animales por año, del peso a los 150 días, y ya la desviación estándar, mínimos y máximos, que es básicamente lo mismo que estamos haciendo. La única diferencia es que nosotros estamos ya filtrando toda la población, estamos filtrando toda la población, dando esos comandos y además estamos dejando información que es considerando más o menos 4 desviaciones estándar, ¿sí? Que normalmente en el proceso de preparación de una base de datos son 3 o 4 desviaciones estándar. ¿Qué quiere decir? Que animales que estén fuera de ese rango quedan fuera del análisis, ¿sí? Que en esencia es lo que hicimos en un ejemplo muy, muy concreto. Volvemos a estimar para toda la población la media de 43,28, una mínima de 24, un máximo 72. El histogram, ¿sí? Para el peso a 150 días, pero de manera más resumida. Básicamente eso es. La otra es desagregar las bases de datos por sexo, ¿sí? En este caso de mi base de datos, genero una base de datos para trabajar nada más las hembras y nada más los machos, ¿sí? Aquí está el comando, ¿sí? Cambio machos, cambio hembras dentro de la columna y selecciono puras hembras. Y entonces ahora me voy para calcular esa misma información, pero para las hembras, ¿sí? Y aquí está el resumen. El peso, ¿sí? Para las hembras. Lo hago para ¿sí? Ahí está la distribución. Y lo hago para los machos, lo mismo. Ya tengo mi base de datos, cambié mi base de datos y de aquí le digo que me filtre toda la información que le estoy pidiendo. ¿Sale? Peso a los 150 días, esto es para los machos y aquí está el peso por año. ¿Sí? Hay unos años que es parte de los errores que necesitamos eliminar, ¿sí? Como no hay 2088, no hay 2028, si apenas vamos en el 2026. ¿Sí? Lo que yo seleccioné es justamente 2014 y 2020, que es lo que me interesa. Y eso es lo que vamos a reportar, ¿verdad? Como el peso a los 150 días, la desviación estándar, mínimo, máximo, y se corre para hembras y machos y sacan una tabla donde ven las diferencias para machos y para hembras. ¿Sale? Ya eso ya está mucho más fácil. Ejecuten todo el programa y vayan practicando. ¿Sale? Eso ya es de la población general. Después, ¿cómo se llama? Desagregué y con eso terminamos. ¿Sale? Nos vemos el lunes y que tengan buena semana. Espero haya sido muy productivo para ustedes. Está bien, profe, nos vemos.
Pónganse a repasar y cualquier cosa me preguntan. Muchas gracias, doctor, por la clase. Sí, Voy espero que haya sido productiva. coanfitrión ya de las sesiones para ver si usted les puede empezar. ¿Cómo? Perdón. Voy a intentar ahorita hacerlo coanfitrión en Zoom para que Sí, usted sea el que dé inicio a las clases. Sí, sí. Eso me vas a mandar el enlace, ¿verdad? sí, Ok. sí, ahorita lo intento y si no voy a tener que cambiar la cuenta de Zoom nada más. Pero igual Sí, mando cualquier cosa por correo. sí. La otra es que hay que compartirles las grabaciones. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo hacemos? Yo digo que es mucho más fácil.